Bueno, como ya escucharon el título de la plática, voy a estar exponiendo la primera sección y posteriormente Daniel nos dará favor de exponer parte de algunos resultados. Y pues bueno, eh, para, para comenzar, pues vemos el contenido de la plática, es consumo de energía por climatización en México. Voy a explicar cuál es el consumo de energía que se tiene, qué son los sistemas pasivos, cómo funcionan, el modelado y evaluación de estos sistemas en el Laboratorio de Energías Renovables, cómo se realiza, y finalmente los resultados. El caso de estudio que se presentará es paredes típicas de México con ICIPAS. Pues bueno, el consumo de energía por climatización en México ocupa alrededor de un tercer lugar. Como podemos ver en la gráfica de la derecha, se tiene el consumo de energía de los principales electrodomésticos. En México podemos ver que el 19% corresponde al uso de aire acondicionado. Cabe destacar que no en todas las regiones de México se utiliza algo a nivel nacional, cálido y clima árido. En la gráfica de su izquierda podemos ver el consumo de energía eléctrica por sector en México. Se aprecia que el sector residencial ocupa el tercer lugar. Podemos ver en estas barras, el color verde indica el sector residencial. Este es el consumo de energía que se tiene en este sector en México, y podemos ver que está solamente por encima de la industria y muy cercano al sector de servicios comercial y público. Como dato adicional, en esta gráfica se muestra una proyección del consumo de electricidad por usos finales en el sector residencial que hizo la Comisión Nacional de Uso Eficiente de Energía, que es un organismo en México, y podemos ver que la parte de la barra que se tiene con líneas blancas y que se tiene en color naranja pertenece al uso de aire acondicionado. Se aprecia una tendencia creciente a lo largo del tiempo, y hasta ahora hemos observado que esa tendencia pues sigue a la alza, y por ello es importante analizar cómo están construidas nuestras edificaciones, cuál es el clima que tenemos en ellas, ¿no? Para poder hacer estas construcciones. Bueno, como mencionaba, pues este consumo de energía va a variar de acuerdo al clima en el que se encuentra ubicada su habitación o el lugar donde ustedes se habitan. Entonces podemos apreciar que para un clima cálido se tiene mayor consumo de energía, obviamente, que para un clima templado. ¿Por qué? Pues porque al menos personas que viven en Mexicali, no sé si hay alguien que vive en Mexicali, no pueden sobrevivir al verano si no tienen el uso de estos sistemas de aire acondicionado, que generalmente pues son los electromecánicos, y por ello pues están consumiendo gran cantidad de energía continuamente, ¿no? Bueno, entonces está claro que la energía en edificaciones es un sector importante en cuanto a consumo, ¿no? Está consumiendo gran cantidad de energía, que creo que muchos de nosotros obviamos este hecho porque es muy natural que el humano tienda a querer alcanzar ese confort, ¿no? Sobre todo dentro de una edificación. Para nosotros es natural prender el aire acondicionado, encender el ventilador. Si tengo calor, si tengo frío, ¿qué hago? Voy, busco un calentón y lo enciendo sin concientizarnos del consumo de energía que estamos utilizando, y ello se debe muchas veces a la mala construcción en nuestras edificaciones. ¿Por qué? Porque construimos sin importar la región o el clima en el cual estoy ubicado, sin importar a veces los materiales que me puedan afectar. Solamente muchas personas piensan en tener una estética bonita, una vista bonita. Quiero ver el mar, no me importa si tengo una pared completa de vidriado. Yo quiero tener algo que para mí sea confortable, pero no estoy considerando la cantidad de energía que estoy utilizando muchas veces para tener ese confort.
Entonces en México es muy común también la autoconstrucción. ¿Qué hacemos? Pues, yo quiero que mi casa probablemente, además de ventanas, tenga un techo pintado de tal color o quiero que mi casa sea de tal vez un color muy oscuro y vivo en un clima muy cálido, ¿no? Entonces los colores oscuros tienen una gran cantidad de capacidad de absorber calor y sin importar ello, pues como estéticamente y a mi gusto está bien, pues lo hacen, ¿verdad? Sin consultar. Entonces en México ese gran problema tenemos de la autoconstrucción. ¿Por qué? Gran parte de ello pues se debe a que no tenemos normas para construcción, no existen estándares que el gobierno nos puede decir. Respetemos algunos estándares. Entonces, esa parte en México la carecemos y por ello tenemos pues muchas veces una mala construcción que nos va de acorde a nuestro clima y por ello pues tenemos gran cantidad de emisiones de CO2 debido al consumo de energía y pues tenemos de frente el problema del cambio climático que ya todo el mundo conoce, ¿verdad? Por ello, al estar utilizando o consumiendo mayor de energía, pues estamos contribuyendo a que este proceso no pare. Por lo tanto, pues nosotros proponemos algunos sistemas que aprovechan y administran la energía disponible en el ambiente para mejorar las condiciones climáticas, las condiciones térmicas y la calidad del aire en los edificios. ¿A qué me refiero? Me refiero a que estos sistemas, nosotros tenemos, incidiendo sobre nuestra vivienda, tenemos algunas fuentes de energía renovables como son el sol, estamos en contacto con el suelo, tenemos la energía geotérmica de la tierra, circundante a nuestra casa pues tenemos aire disponible del medio ambiente que muchas veces como en Ensenada pues es un aire bastante fresco. Pocas veces en Ensenada la temperatura sube más allá de los 30 grados Celsius. Obviamente que para ustedes si viven aquí pues la temperatura de confort para ustedes tal vez es 20 grados Celsius porque el cuerpo humano se adapta a la temperatura a la cual vive a lo largo del año, ¿no? Pero en sí Ensenada es un clima muy noble. No nos podemos quejar de calor más que yo creo que 2 meses o 3 del año, ¿no? Entonces, bueno, estos sistemas intentan aprovechar la mayor cantidad de esas energías que ya se tienen circundantes a la vivienda para poder mejorar las condiciones al interior de ella y evitar el uso de aire acondicionado. A manera de ejemplo, yo puse un sistema pasivo y un sistema activo para entender, bueno, ¿a qué me refiero con sistema pasivo y a qué me refiero con sistema activo? Me refiero a sistema pasivo, aquel sistema que solamente hace uso de las energías que se encuentran alrededor de la vivienda sin utilizar cualquier otra energía eléctrico-mecánica. Para un ejemplo, pues yo coloqué el bosquejo de una casa en donde se tiene una chimenea solar donde incide radiación y posteriormente se calienta el aire contenido y hace un efecto de succión. ¿Para qué? Para mejorar la ventilación al interior de la vivienda. Esta vivienda está conectado a un sistema de intercambiador tierra-aire que no es más que un ducto cerrado que se conecta con el aire exterior y entonces va a intentar hacer un ciclo de ventilación en donde al desplazar cierta cantidad de aire del interior por continuidad, entonces va a entrar cierta cantidad de aire que viene con un preacondicionamiento del ducto que está enterrado en la tierra, que pues es un intercambiador tierra-aire. Este es un sistema totalmente pasivo, no se tiene ninguna energía adicional eléctrica o mecánica. En el lado derecho pues se coloca un ejemplo de un sistema activo, en donde se tienen algunas espreas en la parte superior del techo de la vivienda y además en este canal formado entre el techo y otra superficie se tiene un ventilador. Entonces lo que pretende hacer estos dos elementos es enfriar el techo de la vivienda. Este ventilador pues succiona aire del exterior que se pretende que esté mucho más fresco que el interior e introduzca el aire para mejorar la condición de confort. Asimismo, la esprea pretende que al vaporizar o esprear agua,
gran cantidad de ella pues se evapore en el techo y la energía que se iba a ingresar a través del techo pues se utilice para tal evaporación y evite, ¿no?, que ingrese la energía. Entonces, la diferencia entre un sistema pasivo y un sistema activo es el uso de una energía adicional en los sistemas activos, en los pasivos. Y el sistema propuesto, que va a aprovechar ya sea energía solar, energía eólica, energía geotérmica, por decir algunas. Bueno, entonces, estas son una opción sustentable para ventilación, para enfriamiento, para calefacción de edificios, e incluso cuando hablamos de ventilación, estamos hablando de mejorar también la calidad del aire del interior de la edificación. Ahora con el COVID, ustedes han escuchado que es importante ventilar. ¿Por qué? Porque nosotros estamos exhalando gran cantidad de partículas y en el caso de cuando se tenía, bueno, con la situación de pandemia, si tú estás enfermo, tú puedes llegar a contaminar el ambiente y a saturarlo de esa cantidad de partículas que estás haciendo. Entonces es importante la ventilación para mejorar la calidad del aire. Y dentro de estos sistemas, pues se tienen algunos como vidriados alternativos, que son a veces vidrios selectivos, vidrios que permiten que pasen cierta cantidad del espectro de la radiación solar, vidrios de dos vidrios, perdón, ventanas de doble vidrio, ventanas de triple vidrio, vidrios con películas de control solar. No sé si han visto ustedes el edificio de biología. En la parte sur, ahí se tienen vidrios con películas reflectivas, por eso es que se ven como un espejo. Estas son películas que reflejan la mayor cantidad de radiación solar. A eso le llamamos nosotros películas de control solar o películas selectivas. Otra alternativa pues son envolventes con materiales para almacenamiento de energía, que son los materiales de cambio de fase que ya hablaba al inicio, que más adelante voy a explicar. Y estos pretenden almacenar durante su proceso de fase y evitar que esa energía ingrese a la habitación, o muchas veces lo que queremos de ellos es almacenar esa energía para utilizarla durante horas en donde no tenemos radiación solar, utilizarlas en ausencia de radiación solar. Entonces también tenemos los techos reflectivos, que son los recubrimientos blancos, que ahora están más popularizados y pueden ver que cuando ustedes lleguen a comprar un impermeabilizante, además del impermeabilizante terracota, que generalmente conocemos, pues se tienen impermeabilizantes blancos que tienen alta reflectividad y ayudan, pues, valga la redundancia, a reflejar parte de la radiación solar y evitar que ingrese a través del techo a la habitación. También tenemos los techos verdes, que yo creo que si ustedes ya tienen algo de tiempo en CICES, se han escuchado sobre un proyecto que tenemos de techos verdes, colaboración con el Departamento de Biología, y pues se está desarrollando todavía esa investigación, y pues los techos verdes es una alternativa también para el ahorro de energía. Así también se tienen techos ventilados, que no es más que agregar otra superficie en el techo para formar un canal. Bueno, y respecto a fachadas, pues tenemos diferentes opciones, como son las fachadas dobles, chimeneas solares, que me imagino que el concepto para algunos es nuevo, pues no es más que formar una chimenea que aproveche la radiación solar para generar un efecto de succión y mejorar la ventilación al interior. Los muros trombes, que son muros que tienen gran capacidad de almacenamiento y se les agrega una capa de vidrio para evitar pérdidas radiativas y posteriormente ese muro que absorbió esa radiación pues pueda servir al interior de la habitación para los casos de clima frío o la temporada de invierno. Bueno, a grandes rasgos pues tenemos una gama amplia de alternativas que podemos utilizar para mejorar el confort térmico de las habitaciones. Pero ¿cómo funcionan estas? O sea, todo ello se basa en 4 principios y dependiendo del clima y el objetivo de mi sistema, pues voy yo a utilizar alguno de estos 4 principios básicos, que son la absorción, el almacenamiento, la distribución y el control. En el caso de la radiación solar, ¿por qué? ¿Por qué hablo de radiación solar? Porque es la energía que mayormente todos tenemos disponible en casa.
Entonces, cuando hablamos de control y absorción, generalmente se utiliza para climas cálidos, en donde, por ejemplo, este es un bosquejo y esa manera de ejemplo, por medio de alerones, nosotros podemos controlar la cantidad de radiación que incide sobre una pared en nuestra casa. Actualmente, la arquitectura tiende a no tener alerones en las casas. Anteriormente existía mucho el concepto de tener un corredor en tu casa. Entonces ese corredor no era más que un alerón y un extra, ¿no? de espacio en donde tú podrías tener un espacio de sombra, pero ese alerón era importante porque evitaba que incidiera gran parte de la radiación sobre tu fachada, sobre todo para aquellas casas que tienen tal vez una fachada cerrada que tiene gran cantidad de radiación incidente. Entonces, esta es una de las maneras más simples de controlar la radiación a través de toldos o alerones. Aquí ponemos otro ejemplo sobre una ventana y se tiene una película de baja emisividad o cualquiera de las películas selectivas. En realidad lo que hacen estas películas pues es controlar o absorber la radiación para evitar que se transmitan directamente al interior. Si nosotros vemos una ventana de vidrio claro, muchas veces si tenemos radiación solar directa, a través de ella podemos ver claramente cómo incide el haz de radiación directa del sol. Podemos ver así como cómo se observa la dirección de la radiación solar directa. Entonces, lo que hacemos con las películas selectivas es muchas veces incrementar la absorción para bajar la transmitancia o aumentar la reflectividad para bajar la transmitancia, que es el caso de las reflectivas. Entonces, esos son de ejemplos en donde se controla y se absorbe radiación para controlar las ganancias de energía en el caso de clima cálido, ¿no? Bueno, y en el caso de climas fríos, pues la mayor parte de lo que se hace es almacenar y distribuir. Aquí es un ejemplo en donde se permite la incidencia de radiación solar directa sobre el piso para que posteriormente esta se transfiera al aire contenido en la habitación y pues se distribuya. Aquí entraría también el caso del muro trombe, en donde estás absorbiendo radiación para posteriormente distribuirla al interior. Pues bueno, entonces todos esos sistemas pasivos están basados en estos 4 principios. ¿Qué voy a utilizar? Pues dependiendo de qué clima esté, en el cual esté mi vivienda y también cuál es el objetivo de este sistema, ¿no? Bueno, aquí a manera de ejemplo puse el funcionamiento de una fachada ventilada y pues no es más que la fachada de la edificación normal, a la cual se le agrega una fachada extra o una doble piel. A veces le llaman fachadas de doble piel. Son fachadas dobles y pues esta fachada adicional va a permitir que se forme un canal entre la fachada de la edificación y la exterior, permitiendo que, suponiendo que esta fachada exterior fuera de algún vidrio selectivo o probablemente también puede ser opaca, pero en este caso voy a dar el ejemplo de un vidrio, incidirá radiación solar, posteriormente se va a absorber cierta cantidad, probablemente muy baja, de tal manera que otra parte va a ser reflejada por las propiedades del vidrio, otra parte se va a transmitir y va a incidir directamente sobre la fachada de la edificación. Finalmente, esta fachada pues va a calentar el aire contenido en el canal y por medio de convección y radiación va a tender a subir el aire contenido en el canal de tal manera que voy a formar un ciclo convectivo y el aire circundante va a estar, en dado caso, va a estar refrescando la fachada de la edificación. Esta aplicación puede ser también una fachada opaca, no necesariamente tiene que ser lúcida o de vidrio o vidriada, ¿verdad? Ese es solamente un ejemplo. ¿Y para qué me va a servir? Para mejorar el comportamiento térmico de la fachada ya existente. Entonces, esta es una aplicación que podemos agregar a algo que ya esté construido, ¿no? Porque no todas las aplicaciones las podemos agregar a edificios que ya están construidos.
Asimismo, pues puse el ejemplo del muro con un material de cambio de fase. Si podemos ver, solamente es el corte transversal de un bloque hueco, que es un elemento constructivo regularmente usado. Es un bloque hueco, tiene un revoque, que es el repellado, que a veces conocemos como repellado. Al interior de la habitación se agregó una capa de material de cambio de fase. Estos materiales lo que tienen es que tienen bajos puntos de fusión, entonces pasan de un estado sólido a líquido a bajas temperaturas, y durante el proceso del cambio de fase mantienen su temperatura constante regularmente y se encuentran absorbiendo energía. De tal manera que incidirá radiación solar sobre la componente, que en este caso es una pared de bloque hueco. Una parte será absorbida en la superficie y otra parte será reflejada. La cantidad absorbida en la superficie, debido a que generalmente tenemos una temperatura menor al interior de la habitación, ese flujo de calor va a intentar ingresar a la habitación y posteriormente en el material de cambio de fase pues será absorbida, tal vez no en su totalidad, pero de tal manera que a lo largo del tiempo pues vamos a ver un retraso en el flujo de calor. Si en una pared normal nosotros tenemos la mayor temperatura, por decir algo, al mediodía, probablemente cuando yo agrego un material de cambio de fase, pues esa temperatura máxima se desfasará 3-4 horas, y lo más probable es que sea mucho menor que una pared normal. ¿Por qué? Porque el material está absorbiendo gran cantidad de esa energía y después la va a disipar al ambiente exterior cuando ya no se tenga radiación solar. Entonces lo que está haciendo es almacenando y reteniendo o desfasando el flujo de calor para posteriormente, pues de manera natural, lo va a desechar al ambiente. Bueno, más adelante les hablaremos en detalle sobre materiales de cambio de fase para poder explicar los resultados que hemos obtenido de esta configuración. ¿Cuál es el beneficio de tener un material adherido al interior de la edificación? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos este modelado y evaluación de sistemas solares pasivos en el laboratorio? Pues tenemos estudios experimentales y estudios numéricos. Ambos tienen ventajas y desventajas. La principal desventaja de los estudios experimentales es que solamente hacer un modelado numérico, y generalmente llevan más tiempo, porque pues tendremos que esperar probablemente un año a ver el comportamiento del sistema y dejar que se estén monitoreando, ¿verdad?, ciertas variables como temperatura o flujo de calor a lo largo de ese tiempo. Asimismo, pues necesitamos espacio y para poder montar estos experimentos. Generalmente hacemos experimentos a escala porque difícilmente nos van a prestar o construir una casa, ¿verdad? Entonces, la manera que tenemos de extrapolar estos datos experimentales que sacamos de prototipos, pues es validando programas numéricos que modelan la transferencia de calor que está pasando dentro de estos sistemas propuestos. Entonces, estos estudios numéricos nos permiten extrapolar los resultados a una escala mayor. Además, nos permiten poder probar ese prototipo, ese diseño de sistema, poderlo probar bajo otras condiciones climáticas que probablemente, pues, si yo tengo, vamos a suponer, un techo ventilado, se va a comportar diferente en Ensenada que en Tijuana, Tecate, porque tenemos diferentes tipos de clima. Todos los estudios para sistemas, para acondicionamiento de espacios van a depender estrechamente del tipo de clima al cual estén expuestos. Entonces, el estudio numérico nos permite hacer eso en un menor tiempo y con un menor costo. ¿Por qué? Porque tenemos más infraestructura computacional disponible, y el tiempo de modelado, pues seguramente no va a ser un año para modelar un año del comportamiento térmico de algún sistema pasivo. Afortunadamente, pues los sistemas computacionales han evolucionado. Pues bueno, entonces para el modelado de estos sistemas utilizamos dinámica de fluidos computacional, CFD, que se conoce como CFD, balances globales de energía,
o la construcción de prototipos, como ya lo mencionábamos. Para ello, para el modelado, pues nosotros vamos a tener que solucionar las ecuaciones gobernantes de conducción, convección o radiación, según sea el caso. Generalmente se encuentran las tres mecanismos de transferencia de calor en los sistemas. Tendremos que hacer entonces pues, transferencia de calor conjugada, ¿no? Además de resolver estas ecuaciones para dinámica de fluidos computacional, pues son estas ecuaciones diferenciales que tendremos que aplicar una técnica numérica y posteriormente obtener resultados. Para balances globales de energía se hará un balance global de energía en cada uno de los elementos y tendremos que tomar en cuenta las condiciones climáticas tales como radiación solar, velocidad del aire al exterior, temperatura ambiente o humedad. Asimismo, pues es importante tener conocimiento de la geometría, las propiedades del material, bajo qué condiciones se hará su uso, tal vez está dirigido a edificios que son de oficina, que generalmente son edificios tipo torre, o tal vez está dirigido a una vivienda, ¿no? A algo residencial. Y bueno, entonces, en esta parte de resultados, nosotros explicaremos los resultados que Daniela ha obtenido de su tesis doctoral para la evaluación de paredes típicas de México con y sin PCM. Cabe mencionar que él es y para ello él está utilizando la técnica de dinámica de fluidos computacional. Le cedo la palabra a Daniel para que le explique. Perfecto. Bueno, antes que nada, gracias por tu presencia y gracias al CIDID y a la por la oportunidad de presentar parte de lo que estoy realizando. Claro, retomando un poco de lo que comentaba la doctora, la importancia de estos sistemas, ¿no? Y para darle un poco más de realce a lo que son las paredes, lo comentaba anteriormente la doctora, uno de las causas que genera el consumo de energía eléctrica es la construcción informal, ¿sí? Esto se debe, bueno, a la cultura mexicana, ¿sí? Entonces, estas construcciones informales en ocasiones generan que las edificaciones tengan un comportamiento térmico indeseable, ¿sí? Es decir, para días calurosos, probablemente la temperatura sea por arriba del confort térmico, ¿no? O en ocasiones en los días fríos la temperatura es menor. Entonces, esto genera lo que se le llama un confort térmico indeseable, ¿sí? Entonces, de aquí parte lo que es la importancia de temas. Y bien, en este caso, como propuesta de doctorado, se propuso evaluar el comportamiento térmico de paredes típicas de México, en las que se considera típicamente una pared compuesta de bloque hueco o de ladrillo sólido, ¿sí? Y el objetivo es mejorar el comportamiento de estas componentes aplicando un material, en este caso una capa de PCM. Y bueno, algunas otras alternativas que también existen es la implementación de yeso, aislantes, fibra de vidrio, entre otros materiales que también sirven para aislar lo que es la energía que se tiene sobre el exterior. ¿Sí? Y bueno, entrando un poquito de detalle sobre el material de cambio de fase, pues es más que nada aprovechar el funcionamiento de materiales cuando cambian de un estado a otro, ¿sí? En este caso, cuando un material es expuesto a energía térmica, tiende a aumentar su temperatura. Sin embargo, llega a un punto en el que se satura energéticamente y cambia de fase, ¿sí? A nivel molecular, simplemente lo que hace es esta energía saturar estas moléculas y romper sus enlaces. Entonces, se viene lo que es el cambio de fase. Sin embargo, durante este cambio de fase, lo que hace el material es almacenar energía sin aumentar su temperatura. Entonces, lo que sucede es cuando suministramos cierta cantidad de energía, eleva su temperatura. Cuando este enlace molecular se rompe, entonces lo que hace es
ya no aumentar su temperatura, sino almacenar energía a tal punto de que se sigan rompiendo estos enlaces moleculares, ¿sí? Cuando se logra romper todos estos enlaces, nuevamente el material comienza a almacenar energía y su temperatura comienza a elevarse, ¿sí? Y aquí es lo que se le llama el cambio de fase, en ese caso de un sólido a un líquido. También se puede dar de líquido a gaseoso. Y bueno, de manera muy general es como así se aprovecha el funcionamiento de estos materiales. Este material se implementó, como ya se había dicho, para una pared típica que está disponible particularmente en la ciudad de Mérida. Eso debido a que es una ciudad con un clima cálido, ¿sí? Y bueno, antes de evaluar cuál es el aporte que tienen estos materiales, primero se evaluaron en sí cómo es el funcionamiento de estas paredes sin añadir aislante o algún otro material. Entonces se comparó lo que es el comportamiento de una pared de ladrillo sólido y una pared de bloque hueco, ¿sí? Esto es, bueno, bajo el día más cálido del año del 2018 y el día más frío del 2018. Y bien, en estas diapositivas se presenta lo que es el comportamiento en sí de estas paredes. En la figura izquierda se presenta lo que es la temperatura sobre la superficie interior y exterior de esas paredes. Se observa que sobre la superficie exterior ambas paredes tienen un comportamiento similar. Se observa aquí. En la gráfica se presenta este comportamiento a través de los símbolos huecos y observamos que ligeramente la pared de ladrillo reduce un poco lo que es la temperatura de estas paredes. Sin embargo, sobre la superficie interior se observa que estas temperaturas son muy similares, ¿sí? Lo único que tiene o lo único que aporta una pared de ladrillo es que retrasa los valores máximos o mínimos, ¿sí?, respecto a una pared de bloque hueco. En términos de energía, es decir, de flujo de calor, que es lo que realmente tiene de interés este trabajo, es un comportamiento similar, ¿sí? Sin embargo, cuando se saca el flujo de calor total durante el día, se observa que la pared de ladrillo tiene un peor comportamiento a la pared de bloque hueco para un día cálido, ¿sí? Cuando hablamos de cargas térmicas es el flujo de energía por hora, es decir, la energía que se requiere para poder mantener una vivienda en un estado de confort, ¿sí? Es decir, si en este momento una persona quisiera implementar un sistema mecánico, ya sea un split o un ventilador, es la energía que requeriría para poder mantener ese confort. Entonces aquí vemos lo que es cómo estos sistemas pueden afectar a una vivienda si no son bien diseñados, ¿sí? Y bueno, evaluando estos sistemas para un día más frío, se ha observado que nuevamente estas paredes tienen un comportamiento similar. Sin embargo, en este caso, una pared de bloque hueco tiende a requerir mayor energía para poder mantener confort térmico al interior de estas viviendas. Y bueno, a partir de esto, debido a que en la ciudad de Mérida es una ciudad que mayormente todo el año es cálido, es decir, que la gente demanda más energía para mantener confort térmico en días cálidos, se seleccionó el bloque hueco debido a que es el que mayor comportamiento tiene paredes de ladrillo. Entonces, a partir de ello se decidió implementar un material de cambio de fase para observar cómo este material puede afectar a estas paredes, si realmente ayuda a disminuir la energía al interior de estas viviendas. Para ello, pues se seleccionó un material de cambio de fase con una temperatura de fusión de 22 grados Celsius a 26. Este es el intervalo de temperatura en el que el material está cambiando de fase y es donde este material está almacenando energía
sin aumentar su temperatura. En este caso solamente se considera un espesor de 10 milímetros, es 1 centímetro, y para aquí sí se evaluó durante todo el año, para el día más cálido y el día más frío de cada mes. Nuevamente se presenta el comportamiento en términos de temperatura promedio y flujo de calor. En este caso, para el día más cálido, se ha observado que sí tiene un beneficio el implementar un PCM. ¿Sí? Sin embargo, solamente logra reducir la fluctuación de la temperatura respecto a una pared sin PCM alrededor de 2 grados Celsius, ¿sí? En todo el día. En términos de energía, de flujo de calor, solamente logra reducir aproximadamente 25 y 30 watts por metro cuadrado. En el caso de un día más frío, en ese caso el PCM tiene un mayor beneficio, ya que aquí la temperatura, la oscilación de la temperatura sobre la superficie interior oscila entre 7 y 8 grados Celsius con una pared típica. Y al momento de implementar un PCM, esta oscilación reduce a 2 grados Celsius. ¿Sí? Entonces, la temperatura durante el día se mantiene más constante para este sistema. Y en el caso de la energía, en este caso, el PCM logra reducir aproximadamente un 40% de lo que consume una pared típica. Y bueno, de manera general, se ha observado cuál es el porcentaje que se puede obtener al implementar un PCM. Particularmente, se ha observado que en los meses de mayo, junio y julio son los meses en los que se tiene menor aportación de este sistema, ya que solamente logra reducir entre 9 y 6.9% de lo que consume una pared típica para un día cálido. Sin embargo, para el mes de enero, se ha observado que este puede aumentar hasta un 48%. Igualmente para un día cálido. Para un día frío, este porcentaje mínimo es de 9.7% y el máximo es de 65.6%. Haciendo un cálculo ingenieril, es decir, considerando así de manera ideal que la mitad de cada mes es frío y la otra mitad es cálido, se puede observar que durante al largo del año, si nosotros implementamos un material de cambio de fase, el consumo de energía eléctrica puede reducirse hasta un 13.58% para un día cálido. Y para un día frío, logra reducir hasta un 38.72%. Entonces, se observa que realmente el mejorar las propiedades termofísicas de las paredes puede ayudar a reducir lo que es el consumo de energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí se presentan algunos otros trabajos que a continuación la doctora les va a explicar. En esta lámina quise mostrar de manera breve otros trabajos que se encuentran en desarrollo, como son evaluación térmica de una chimenea solar o fachada doble. La evaluación de una fachada doble se está desarrollando con un estudiante de maestría actualmente, por terminar el trabajo. Asimismo, la evaluación térmica de fachadas, ya sean muro trompe, fachada doble o solar bajo distintos tipos de clima. También estamos desarrollando la evaluación térmica de vidrios triples con diferentes materiales o gases, ya sean materiales similares a los que Daniel explicó, que tienen bajo punto de fusión, o diferentes gases absorbentes en las cavidades que forman los vidrios. Así como radiación en medios participantes, es otro tema en el cual tenemos gran interés, que es la radiación en un medio que se considere que absorbe y emite radiación. Asimismo, pues se terminó la primera etapa de
proyecto que se llamó Módulo para Evaluación de Sistemas Pasivos de Ventilación y Calefacción, en donde se construyó un prototipo. Se propuso el acople de un muro trombe con una chimenea solar para mejorar la ventilación durante el verano. Esto se pensó para las condiciones de Ensenada. Y durante el invierno se pretende utilizar solamente el muro trombe, sellando la ventilación de la chimenea solar para mejorar las condiciones en el caso de invierno. Este es un prototipo que ya se construyó y pues se seguirá analizando. Pues bueno, por nuestra parte es todo.